¿Qué hacemos con nuestro pecado? Es una pregunta que nos hacemos muy seguido. Aunque sepamos las respuestas en la Biblia, aunque sepamos las palabras de Dios acerca del pecado, pero siempre tenemos esta lucha interna porque el pecado como que nos vence en ciertas situaciones y nosotros nos preguntamos, ¿qué puedo hacer? Yo no tengo poder sobre mi pecado, tengo un poder muy limitado. Pablo lo pone de esta forma en el capítulo 7 de Romanos y dice, el pecado vive en mí, corre en mis venas. Y luego dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero al final de esa lucha, Pablo dice, pero gracias a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó por todos nuestros pecados y borró el pecado de nuestra lista de cosas malas delante de Dios. Entonces, ¿qué hago yo con mi pecado que me asedia tanto? La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Quiero asegurarme de que estoy viendo lo que debo ver en la palabra. Proverbios capítulo 28, verso 13. Nos dice que el principal problema no es tanto el pecado, sino dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, que quiere decir que hay una parte que nosotros debemos de poner, que es apartarnos del pecado. Pero ¿cómo podemos apartarnos del pecado si el pecado vive en nosotros? Ahora, Dios sabe esto. Dios sabe nuestra lucha contra el pecado. Y Dios sabe que la mayoría de las veces perdemos en nuestra lucha contra el pecado. Pero Él nos da una provisión en el capítulo 1 de Juan, en primera de Juan, y el verso 9. Nos dice, si confesamos nuestros pecados, ahí está la confesión. La confesión es la parte más importante. Si nosotros decimos no tenemos pecado, estamos haciendo a Dios un mentiroso. Porque Dios dice que tenemos pecado. Pero luego dice, si confesamos nuestro pecado, Dios es dos cosas. Es fiel y es justo para hacer dos cosas: perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí están las buenas noticias acerca del pecado. Dios dice, si tú confiesas tu pecado, estás de acuerdo conmigo acerca de tu naturaleza. Estás viniendo limpio conmigo acerca de quién eres y acerca de cuánto poder tienes sobre el pecado, que es no mucho. Y dice este verso que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, hay dos cosas que Dios es, que son muy importantes. Primeramente, Dios es fiel. ¿Dios es fiel a qué? Dios es fiel a su palabra. Si Dios dice que Él va a hacer algo por nosotros, Él lo hace. Y Dios dice en su palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, entonces estamos prosperando. Nosotros
confesamos nuestros pecados y hacemos una determinación de alejarnos del pecado. ¿Cómo es que Dios nos protege a nosotros? Nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, le dijo al Padre: Padre, no los quites de este mundo, guárdalos. No los quites de este mundo, guárdalos de pecado. ¿Ustedes creen que Dios puede hacer eso? Por supuesto. Dios puede guardarnos del pecado y Dios puede protegernos durante las tentaciones. Es una tarea mancomunada, donde nosotros trabajamos mancomunadamente con Dios. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel a su palabra, pero dice también que es justo, que quiere decir que Dios no nos perdona nuestros pecados como que guiñando el ojo y diciendo: sí, te voy a perdonar tu pecado porque tú eres buena gente, tú me gustas bastante, por eso te voy a perdonar tu pecado. No, Dios tiene todo el derecho, tiene el perfecto derecho de perdonarnos nuestros pecados porque su Hijo Jesucristo pagó por todos nuestros pecados. Esa sangre de Cristo fue la propiciación, el apaciguamiento delante de la ira de Dios a causa del pecado. Entonces, cuando Dios nos perdona nuestros pecados, legalmente, Él es justo porque su ley dijo que ante el pecado había simplemente muerte. Pero luego dice: por fe en Jesucristo, nosotros somos libres de ese pecado. ¿Cómo? Porque Jesucristo fue a la cruz y murió en la cruz como nuestro Redentor. Él nos redimió del pecado. Entonces, al ser Dios fiel y justo, nos perdona nuestros pecados, porque nosotros confesamos nuestros pecados. Dios es capaz y gustoso de perdonarnos nuestros pecados. Pero a través de esa confesión, Dios hace más todavía. Dice que nos limpia de toda maldad. Ok, vamos a pensar bien en esto. Dios no puede jugar con el pecado. Dios no puede guiñarle el ojo al pecado. Donde hay pecado, Dios no puede estar presente. Entonces, ¿por qué dice que nos limpia de toda maldad? Quiere decir que hay una relación entre que uno deje de encubrir sus pecados y prospere. El que confiesa sus pecados y se aparta del pecado alcanzará misericordia. Pero misericordia es un término que es dado para personas que son culpables, ¿no es cierto? Si yo tengo misericordia de alguien, no significa que la persona es perfecta o limpia. Significa de que quizá me ha cometido un pecado, quizá me ha hecho algo malo, pero yo, como tengo misericordia, entonces perdono a esa persona. Entonces, fíjense, hay también una relación entre Dios perdonando por ley y Dios perdonando por misericordia. Dios nos perdona por ley porque la ley dice que Jesucristo pagó por nuestros pecados y nosotros no somos más culpables de pecado. Pero hay también la ley de misericordia, por medio de la cual nosotros decimos como Pablo: Dios mío, ¿qué hago con este pecado? Yo no quiero tener este pecado en mi vida, pero el pecado me gana. Y entonces Dios dice: por ese motivo, entonces te voy a limpiar también de tu pecado, te voy a ayudar con tu pecado. Son términos que solamente los podemos comprender espiritualmente, porque solamente el cristiano es el que está continuamente luchando con su pecado.
Es una mezcla de conocimiento, experiencia de la misericordia de Dios y experiencia de la ley de Dios. Y entonces nosotros miramos una ecuación en medio de la cual nosotros estamos envueltos y no comprendemos todas las implicaciones, pero sabemos que lo más importante acerca de nuestro pecado es confesarlo delante de Dios. Y no estoy diciendo confesárselo al mundo, confesárselo a los hombres, sino estoy hablando de confesarle a Dios nuestro pecado. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que hay todavía una lucha. Y en esta lucha nosotros queremos dejar el pecado y al mismo tiempo caemos, confesamos, nos levantamos, caemos, confesamos, levantamos, pero siempre tenemos en nuestra mente que ya no queremos pecar. ¿Por qué no queremos pecar? Porque ya no queremos ofender a Dios. Ya no es una cuestión de pecar porque me va a caer un castigo, porque pecar porque voy a impresionar a alguien más, no. Sino que Cristo ha sido tan misericordioso conmigo. Cristo ha muerto por mí, por mi pecado, por mi iniquidad, que yo quiero de alguna forma devolverle ese favor. Lógicamente que nadie puede devolverle el favor de su sangre a Cristo, pero lo digo para que podamos comprender algo de qué sucede. Cristo ha sido tan bueno conmigo, perdonándome todos mis pecados con su sangre, que yo entonces quiero también dejar ese pecado. Y entonces le digo a Dios: Señor, ayúdame con mi pecado. Yo sé que ya soy perdonado, pero no quiero ser solamente perdonado, quiero ser limpiado. Quiero ser como tú cada día más y más. Y entonces llegamos al punto en que Dios nos limpia de toda maldad. En el nombre de Jesucristo. Amén.